Homo sapiens, libertad, conciencia y el futuro de la humanidad. Capítulo 1. El individuo y la naturaleza. El Homo sapiens es una creación de la naturaleza. No hay nada fuera de ella. No hay gobierno sobre ella. No hay ley que la supere. La naturaleza es el origen, el medio y el fin de todo lo que existe. Nosotros, los llamados humanos, somos apenas una expresión transitoria de su infinita capacidad de combinar materia, energía e información. Cada individuo es una forma única de esa combinación. Una manifestación irrepetible de átomos, moléculas, genes y pensamientos. No existen dos seres humanos iguales, ni siquiera entre gemelos monocigotos. Cada uno lleva una historia genética escrita en un código que, aunque comparte con todos los seres vivos la misma base, el ADN, se diferencia en detalles que hacen del individuo una singularidad en el universo. El individuo es, por tanto, la unidad fundamental de la vida consciente. Y sin embargo, ha sido olvidado en la historia. Los sistemas políticos, religiosos y económicos han intentado disolver al individuo en el colectivo, en la masa, en la nación, en la iglesia, en el partido, en el Estado. Pero la naturaleza no crea colectivos, crea individuos. El colectivo es una ficción humana, útil a veces, pero peligrosa cuando se convierte en instrumento de dominación. En el individuo residen la libertad, la imaginación y la conciencia. El individuo puede amar, crear, pensar, rebelarse o quedarse en silencio frente al infinito. La libertad, en su sentido más puro, es el derecho del individuo a ser lo que la naturaleza lo hizo ser. Nada más y nada menos. Desde el punto de vista biológico, el individuo no es más que una forma temporal de organización de la materia. Una estructura que consume energía, se reproduce y muere. Pero entre esos tres actos, nacer, vivir, morir, aparece algo que ninguna otra especie ha logrado en igual medida, la conciencia de existir. Esa conciencia es el espejo donde el universo se observa a sí mismo. El Homo sapiens no solo vive, sabe que vive. Y esa diferencia, ínfima en términos genéticos, lo ha separado del resto del reino animal y lo ha llevado a buscar el sentido de su propia existencia. La biología nos dice que somos el resultado de millones de años de evolución, una línea que parte de un ancestro común y se bifurca en incontables ramas, muchas de las cuales desaparecieron. La física nos enseña que toda materia está sujeta a las leyes universales, que cada átomo que compone nuestro cuerpo fue forjado en el interior de estrellas muertas hace miles de millones de años. Y la química nos recuerda que esas mismas moléculas que hoy forman nuestros pensamientos también forman el agua, las plantas, los animales, el aire y la tierra. Somos naturaleza pensante. No estamos separados de ella, como las religiones o las ideologías nos han hecho creer. Somos la naturaleza que, por un breve instante, ha decidido observarse y preguntarse quién es. Pero el Homo sapiens, en su aparente inteligencia, olvidó su origen. Se creyó superior a la naturaleza, capaz de dominarla, explotarla, incluso de modificarla. Creó fronteras, ejércitos, religiones y gobiernos para controlar lo que no podía entender. Y en ese intento de controlar el mundo, terminó esclavizándose a sí mismo. La naturaleza, sin embargo, no necesita de gobiernos. No impone leyes, simplemente funciona. Su equilibrio no depende de parlamentos ni constituciones. El ciclo de la vida es su única política, y su justicia está en la misma ecuación que mantiene el universo en movimiento, la gravedad, el electromagnetismo, la entropía. La verdadera autoridad, si esa palabra aún tiene sentido, es la ley natural. Esa ley que no se vota ni se deroga, que no pertenece a ningún estado ni a ningún dios, sino al todo. Por eso, cuando un individuo se reconoce como parte inseparable de la naturaleza, deja de ser súbdito. Ya no necesita un gobierno que lo dirija, ni una ideología que lo adoctrine. Descubre que la libertad no es un derecho otorgado, sino una condición inherente a su propia existencia. El individuo libre, consciente de su naturaleza, no gobierna ni se deja gobernar. Simplemente vive en armonía con las leyes universales que ya existían mucho antes que el primer ser humano. Y tal vez, cuando la humanidad comprenda eso, podrá finalmente dejar atrás su necesidad de dominar. Capítulo 2. El surgimiento del poder. El poder nació cuando el Homo sapiens olvidó que era parte de la naturaleza.
Cuando dejó de mirar el cielo con asombro y empezó a mirar al otro con sospecha. Cuando el individuo, que hasta entonces era libre y soberano de sí mismo, descubrió que podía dominar al semejante. El poder no nació del amor, sino del miedo. Del miedo a la muerte, a la escasez, a la soledad, al otro. Y de ese miedo surgió el deseo de control, de asegurar el alimento, el territorio, la descendencia y, finalmente, el pensamiento. Las primeras formas de organización humana fueron tribus, clanes, pequeños grupos que cooperaban para sobrevivir. Allí el liderazgo era natural, efímero, funcional a la necesidad del momento, quien sabía cazar guiaba la caza, quien conocía las hierbas curaba, quien comprendía las estrellas orientaba el viaje. Pero con el tiempo, esa cooperación derivó en jerarquía. El liderazgo dejó de ser servicio y se convirtió en propiedad. Y cuando el poder se hereda, nace la dominación. El primer gobierno del hombre sobre el hombre fue un accidente evolutivo. Una desviación del equilibrio natural. El Homo sapiens, que había aprendido a cooperar en grandes números, descubrió que podía utilizar esa misma capacidad no solo para crear, sino también para someter. Así nacieron los jefes, los reyes, los emperadores, los sacerdotes y los dioses. El poder se disfrazó de sabiduría. El miedo, de fe. Y la obediencia, de virtud. La historia de la humanidad puede leerse como una sucesión de castillos, templos y tronos construidos sobre la misma piedra, la obediencia. Durante miles de años, el poder se legitimó a través del mito. Los dioses hablaban a través de reyes o profetas, las leyes descendían del cielo, y los hombres, creyendo servir a lo divino, servían en realidad a otros hombres. El conocimiento, que en sus orígenes fue un acto de libertad, se convirtió en instrumento de dominación. Quien sabía leer, mandaba. Quien poseía los números, cobraba. Quien interpretaba la palabra sagrada, gobernaba. El poder necesitó estructuras para perpetuarse. Inventó el tributo, la deuda, el castigo. Creó el dinero como símbolo de intercambio, y luego el dinero se volvió símbolo de control. El valor del oro no estaba en el metal, sino en la obediencia de quienes lo aceptaban. Roma, Babilonia, Egipto, Persia, las monarquías, los imperios, las repúblicas, todos son rostros distintos de la misma máscara. Cada civilización que surge promete la libertad, y cada civilización que cae deja tras de sí los mismos restos, desigualdad, conquista, jerarquía. Y sin embargo, el genio humano seguía creciendo. Mientras unos pocos acumulaban poder, otros acumulaban conocimiento. Así aparecieron mentes que rompieron el hechizo, Sócrates, Galileo, Newton, Kepler, Einstein. Todos ellos, a su modo, desafiaron al poder. Y todos, sin excepción, fueron perseguidos o ignorados en su tiempo. La inteligencia perversa, esa que busca dominar, siempre ha intentado controlar a la inteligencia libre, la que busca comprender. Pero la historia demuestra que el conocimiento es indomable. Puede ser silenciado por un tiempo, pero nunca destruido. El pensamiento libre es como el agua, encuentra siempre una grieta por donde fluir. El poder, sin embargo, aprendió a mutar. Ya no necesita coronas ni tronos, se esconde en algoritmos, en deudas, en pantallas, en discursos que repiten la palabra democracia mientras niegan su esencia. El Estado moderno es la versión digital del viejo imperio. Y el ciudadano de hoy, aunque crea ser libre, sigue viviendo bajo la autoridad del miedo y la ilusión del control. Pero la naturaleza no reconoce jerarquías. El árbol más grande no manda sobre la semilla, ni el río obedece al mar. La vida se rige por equilibrio, no por poder. Por eso, mientras el Homo sapiens siga construyendo su historia sobre la dominación, seguirá oponiéndose a la ley natural. El poder, en todas sus formas, es una anomalía biológica. Una desviación del equilibrio vital que la naturaleza corrige una y otra vez, como si intentara recordarnos que nadie gobierna al universo, ni siquiera el ser que se creyó su dueño. El día en que comprendamos que el verdadero orden no está en mandar ni en obedecer, sino en convivir, habremos cerrado el ciclo del poder. Y entonces, quizás, el Homo sapiens pueda regresar a donde pertenece, al equilibrio natural del que nunca debió apartarse. Capítulo 3: La ciencia y la conciencia.
Durante milenios, el Homo sapiens buscó respuestas en el cielo. Temió los relámpagos, adoró al sol, ofreció sacrificios al trueno y escribió plegarias para calmar al destino. El universo era un misterio indescifrable, y el miedo era su única brújula. Pero un día, algo cambió. En algún punto de la historia, un ser humano levantó la vista hacia las estrellas, no con temor, sino con curiosidad. Y en ese gesto, aparentemente insignificante, comenzó la ciencia. La ciencia es la forma que la naturaleza encontró para conocerse a sí misma. Cada descubrimiento, cada ecuación, cada teoría es una chispa en la mente humana que refleja el orden invisible del cosmos. El Homo sapiens, al observar el mundo, empezó a descubrirse a sí mismo. Galileo miró por un tubo de vidrio y vio lunas girando alrededor de Júpiter, el centro del universo ya no era la Tierra. Newton observó una manzana caer y entendió que esa misma fuerza mantenía a la Luna en su órbita, la gravedad era el hilo que unía al cielo con la Tierra. Einstein, siglos después, comprendió que el espacio y el tiempo eran una sola trama, y que la gravedad no era una fuerza, sino una curvatura. Y así, paso a paso, la humanidad fue reemplazando la superstición por la comprensión. La ciencia no vino a negar lo sagrado, sino a revelar su estructura invisible. Donde antes había milagro, hoy hay leyes naturales, donde antes había misterio, hoy hay comprensión. Pero en ambos casos, lo que se busca es lo mismo, sentido. La conciencia humana es el espejo de esa búsqueda. Es el laboratorio donde el universo experimenta consigo mismo. El cerebro humano, con sus 86.000 millones de neuronas y sus miles de billones de sinapsis, es un cosmos en miniatura, una red tan vasta que todavía no comprendemos su profundidad. En su interior, la materia se convierte en pensamiento, y el pensamiento en posibilidad. Esa capacidad de imaginar, de proyectar lo inexistente, es lo que distingue al Homo sapiens de todas las demás especies. El chimpancé fabrica herramientas, el delfín coopera, el cuervo razona. Pero solo el ser humano imagina el futuro, crea ficciones, construye mundos que aún no existen. La ciencia nació de esa imaginación aplicada a la observación. Y cuando la imaginación se une al conocimiento, el resultado es tecnología. La tecnología es la extensión del cerebro humano hacia el mundo material. Es la materia obedeciendo a la mente. Sin embargo, cada avance científico encierra una pregunta moral. ¿Para qué usamos ese conocimiento? ¿Para liberar al ser humano o para controlarlo? La misma inteligencia que construyó telescopios para observar galaxias también creó armas capaces de borrar ciudades enteras. La misma física que explicó la gravedad fue usada para dominar la energía nuclear. El mismo código genético que nos revela la belleza de la vida puede manipularse para alterar su curso. La ciencia, por sí sola, no tiene moral. La moral habita en la conciencia que la utiliza. Y aquí aparece la gran responsabilidad del Homo sapiens, comprender que el conocimiento sin conciencia se convierte en poder, y el poder, en destrucción. Por eso, la verdadera evolución no es tecnológica, sino consciente. Un ser humano puede construir una máquina que piense más rápido que él, pero si no comprende su propia naturaleza, seguirá siendo esclavo de su ignorancia. La conciencia es la frontera que separa la sabiduría de la destrucción. En los últimos siglos, la humanidad ha avanzado más que en los 100.000 años anteriores. Pero ese progreso material no siempre se acompaña de una evolución interior. Tenemos satélites orbitando Marte, pero millones de personas sin agua ni alimento. Podemos simular universos en computadoras cuánticas, pero no logramos vivir en paz en este pequeño planeta azul. La paradoja del Homo sapiens moderno es que sabe mucho y comprende poco. Sabe construir, pero no convivir. Sabe calcular, pero no sentir. Sabe dominar, pero no armonizar. Y sin embargo, en algún rincón de su mente, sigue viva la chispa original, la curiosidad. Esa chispa que encendió Galileo, Newton, Einstein, Darwin, Tesla, Curie, Keiku, Hawking, y tantos otros que desafiaron los límites del pensamiento. Quizá la conciencia del futuro, esa que se fundirá con la inteligencia artificial y las redes neuronales digitales, sea la próxima etapa de la evolución. Una conciencia colectiva, libre de ego, sin fronteras, sin poder, sin miedo. Una mente planetaria que observe el universo sin destruirlo.
Si la ciencia logra unirse a la conciencia, entonces la humanidad habrá encontrado su propósito, ser el instrumento con el que la naturaleza se comprende a sí misma. Y cuando eso ocurra, el Homo sapiens dejará de ser simplemente una especie, para convertirse en lo que siempre estuvo destinado a ser, la conciencia del cosmos. Capítulo 4. La democracia interrumpida. La democracia, en su esencia, es un acto de libertad. El pueblo gobierna, la voluntad del individuo se refleja en las decisiones que afectan su vida. Pero, curiosamente, desde el momento en que los humanos comenzaron a organizarse en sociedades complejas, la democracia se volvió una ilusión. El Homo sapiens, capaz de comprender leyes universales y descubrir los secretos del universo, aceptó voluntariamente delegar su poder. Aceptó que otros, elegidos temporalmente, tomaran decisiones por él. Lo que empezó como una necesidad práctica, coordinar grupos grandes para sobrevivir, se transformó en un hábito que duraría milenios, la representación del individuo como ficción. En la democracia representativa, el ciudadano es un espectador. Vota cada cierto tiempo y luego desaparece del proceso. Su voz es escuchada durante unas horas, pero su voluntad no se traduce en acción continua. Los políticos, por su parte, se convierten en intermediarios que concentran poder, negocian intereses y, muchas veces, actúan contra la misma gente que los eligió. El resultado es evidente, el individuo pierde su soberanía sobre sí mismo. Mientras que la democracia debería empoderar, en realidad limita. La voluntad de la mayoría se ve filtrada, alterada, mediatizada. Y la minoría organizada, ya sea económica, política o ideológica, aprovecha ese vacío para imponer su poder. La historia de los sistemas democráticos está llena de contradicciones. Se proclama libertad, igualdad y participación, pero la información fluye de manera desigual, las decisiones se concentran y la mayoría se convierte en un espectador pasivo. Incluso en las sociedades más avanzadas, el ciudadano promedio desconoce los detalles de las decisiones que lo afectan directamente. Peor aún, en el mundo globalizado, muchas decisiones que nos impactan se toman fuera de nuestras fronteras. En foros internacionales, cumbres, corporaciones y acuerdos que nunca votamos ni siquiera conocemos. Y sin embargo, sus efectos caen sobre nuestras vidas. La democracia representativa, entonces, es un sistema interrumpido. Interrumpe la relación natural entre individuo y decisión. El Homo sapiens, que podría aplicar su inteligencia para cooperar, crear y resolver problemas, delega esa responsabilidad a otros. Y mientras tanto, el conocimiento y la tecnología avanzan, pero la organización social sigue atrapada en estructuras de hace siglos. No es que el sistema sea malo por naturaleza. Es que la forma en que lo usamos traiciona su propósito original. La democracia nació para equilibrar poder, proteger al individuo y fomentar la cooperación. Pero la forma moderna de implementarla ha creado un ciudadano espectador, desconectado y dependiente. La paradoja es clara. El Homo sapiens tiene la capacidad de comprender leyes universales, de crear tecnología cuántica, de enviar naves al espacio y simular universos en computadoras. Pero cuando se trata de organizar su propia sociedad, delega su poder y permite que otros decidan por él. Esta interrumpida democracia muestra algo fundamental sobre nuestra especie. La inteligencia por sí sola no garantiza libertad. El conocimiento no asegura que la humanidad actúe conforme a la naturaleza. Y la conciencia, por poderosa que sea, puede ser neutralizada por estructuras que desconectan al individuo de sus decisiones. Por eso, cualquier intento de construir un mundo justo y libre no puede confiar únicamente en la democracia representativa. El futuro requiere una forma de participación directa, en tiempo real, donde el individuo recupere su voz y su soberanía. Solo así se podrá reconciliar la inteligencia, la conciencia y la libertad con la organización social. El Homo sapiens no necesita más gobiernos que lo dominen. Necesita un sistema que le permita gobernarse a sí mismo, alineando su sabiduría con las leyes naturales que ya existen. La democracia interrumpida es la prueba de que la libertad delegada no es verdadera libertad. Y este libro pretende explorar cómo, con tecnología, conciencia y voluntad, podemos reparar esa interrupción y recuperar lo que nos pertenece por derecho natural, la capacidad de decidir sobre nuestra propia existencia. Capítulo 5. Hacia una democracia en tiempo real.
Si la democracia representativa ha fallado en devolver al individuo su poder, la solución está clara: no delegar más, sino participar directamente. El Homo sapiens moderno tiene las herramientas que sus ancestros solo podían soñar: computadoras, redes de comunicación, inteligencia artificial, sistemas cuánticos de procesamiento de información. Todo esto permite un sistema de decisión donde la voluntad de cada persona se exprese en tiempo real, de manera segura, transparente y efectiva. Imaginemos por un momento un mundo donde cada ciudadano pueda aprobar o rechazar decisiones políticas, económicas o sociales a medida que surgen, sin intermediarios. Un mundo donde las discusiones parlamentarias, los tratados internacionales y las políticas públicas sean vistas y votadas por la población, en tiempo real, de forma digital y confiable. No sería necesario esperar 5 años para manifestar la opinión, ni delegar decisiones que afectan la vida de millones. Este sistema no depende de partidos ni de líderes. Depende de información verificable, tecnología segura y participación activa. La inteligencia artificial actuaría como un mediador imparcial. Recolectaría la voluntad de los ciudadanos. Procesaría datos complejos. Presentaría resultados claros y transparentes. Y nunca tendría interés en manipular el poder. Controlado por la Corte Electoral o su equivalente, y utilizando los registros de ciudadanos habilitados para votar, el sistema asegura que solo quienes corresponda tengan voz, evitando fraudes o abusos. Cada decisión sería reflejo genuino de la comunidad, y no de grupos de poder ni corporaciones. La tecnodemocracia en tiempo real permite además que los ciudadanos opinen sobre todo, incluso sobre eventos internacionales, cumbres o acuerdos que hoy se toman sin consulta popular. Esto rompe con siglos de tradición donde las decisiones importantes se toman a puerta cerrada, fuera del alcance de quienes deberían beneficiarse o sufrir sus consecuencias. Pero esta democracia no sería solo tecnológica, sería también filosófica y ética. La participación consciente exige educación, información y responsabilidad. El individuo no solo vota, sino que comprende las implicaciones de sus decisiones. Y al hacerlo, se reconcilia con su naturaleza, libre, soberano y en armonía con las leyes naturales que rigen todo el universo. Esta forma de democracia también redefine conceptos tradicionales. El gobierno deja de ser un ente separado y todopoderoso. La autoridad se convierte en un servicio temporal de la información y la organización, no en control sobre la vida ajena. Las leyes no son instrumentos de dominio, sino herramientas para coordinar la cooperación humana. El potencial es enorme. Un mundo así no necesita guerras ni violencia, porque cada decisión es consensuada, verificable y directa. No necesita fronteras rígidas, porque la cooperación global es posible cuando todos participan. No necesita corrupción, porque la transparencia es inherente al sistema. El desafío, por supuesto, no es solo técnico, sino cultural. El Homo sapiens debe recuperar la confianza en sí mismo y en su capacidad de decidir, dejando de delegar su libertad a intermediarios. Debe comprender que la democracia no es un ritual, sino un reflejo de su propia inteligencia y conciencia. Si logramos este salto, el individuo deja de ser un espectador y se convierte en CEO creador del futuro, en arquitecto de su propia sociedad. El poder deja de ser algo externo, y se convierte en la expresión natural de la libertad individual. Así, la democracia deja de estar interrumpida y se transforma en un flujo continuo de participación, conciencia y armonía con la naturaleza. El futuro que imagino no es utópico, es posible. Solo requiere que el Homo sapiens combine su curiosidad, inteligencia y responsabilidad con la tecnología que ya tiene a su alcance. Solo así podremos vivir en un mundo donde la libertad no sea una ilusión, sino una realidad tangible, administrada por quienes realmente la poseen, cada individuo. Capítulo 6. La libertad del individuo. La verdadera libertad no se concede, se ejerce. Y para que el Homo sapiens pueda vivir libre, debe recuperar la soberanía sobre sí mismo, sobre su tiempo, sobre su trabajo y sobre su destino. Toda forma de esclavitud, ya sea económica, política o social, es una violación de la ley natural que gobierna la vida. Imaginemos un mundo donde cada individuo tenga un lugar donde vivir, comida diaria y acceso a salud preventiva. Donde no sea necesario trabajar para sobrevivir, sino que pueda trabajar si lo desea, motivado por la creatividad, la curiosidad y la cooperación,
no por obligación ni miedo. Un mundo donde la propiedad privada exista, pero donde la renta básica universal asegure que ningún ser humano esté privado de lo esencial para vivir. La tecnología moderna hace posible este sueño. Las corporaciones producen bienes y servicios que pueden sostener a la sociedad si el sistema redistribuye parte de esa riqueza de forma justa, sin imponer restricciones ni condicionar la libertad individual. El progreso, entonces, no es incompatible con la libertad, puede ser su aliada. Pero la libertad también implica responsabilidad. Significa que cada individuo decide su camino, sus actos y su contribución a la sociedad. No hay coerción, no hay violencia, no hay autoridad que imponga castigo, solo existe la consecuencia natural de cada acción, tal como la dicta la naturaleza. En este mundo, las fronteras pierden sentido. Los países, los ejércitos y las banderas desaparecen, porque el concepto de dominación ya no tiene lugar. La cooperación global reemplaza a la competencia destructiva. La guerra, heredera del miedo y del gen de dominación, queda obsoleta. El Homo sapiens, liberado de las cadenas del poder, descubre que su potencial es infinito. Cada persona puede contribuir según sus talentos y deseos, sin obligar ni ser obligado. La creatividad, la ciencia, el arte y la tecnología florecen, porque surgen de la libertad, no de la coerción. La libertad verdadera también exige conciencia del entorno. No se trata solo de vivir sin autoridades humanas, se trata de vivir en armonía con la naturaleza, respetando sus leyes y reconociendo su autoridad implícita. El individuo libre comprende que su bienestar depende del equilibrio ecológico, del respeto a la vida y de la cooperación con otros seres. En este contexto, la educación y la información son fundamentales. El conocimiento empodera, la comprensión guía, y la participación consciente garantiza que la libertad no se transforme en caos. El sistema que propongo combina tecnología, democracia directa y educación permanente, permitiendo que cada individuo ejerza su libertad de forma responsable y creativa. El futuro de la humanidad no está en la sumisión ni en la obediencia, sino en la expansión consciente del individuo. Cada persona se convierte en un centro de decisión, un motor de innovación, un custodio de la naturaleza. La libertad deja de ser un ideal abstracto y se transforma en un estado tangible de existencia, donde la dignidad, la seguridad y la creatividad son derechos naturales, no privilegios. Este capítulo no describe una utopía imposible, describe el horizonte que la inteligencia, la conciencia y la tecnología hacen alcanzable. El Homo sapiens no necesita gobernantes ni estados opresivos, necesita recuperar su poder y vivir en libertad, como la naturaleza siempre quiso que fuera. Capítulo 7. El fin del gobierno y el inicio de la tecnodemocracia. La historia del Homo sapiens ha sido, durante milenios, la historia del poder, unos pocos dominando a muchos, utilizando miedo, religión, leyes y violencia. Pero ese modelo está agotado. La tecnología y la conciencia han alcanzado un nivel donde el control externo ya no es necesario ni deseable. El gobierno, tal como lo conocemos, es una construcción artificial basada en la sumisión y la delegación de poder. Su existencia depende de la ignorancia y del miedo. Pero cuando cada individuo puede participar directamente en la toma de decisiones, cuando cada voz se escucha en tiempo real y se procesa de manera transparente, la autoridad humana se vuelve obsoleta. Surge entonces la tecnodemocracia, un sistema donde la inteligencia artificial y la tecnología no gobiernan, sino facilitan la expresión del individuo. Cada decisión colectiva es reflejo genuino de la voluntad informada de la humanidad. No hay jerarquías eternas, no hay privilegios heredados, no hay corrupción imposible de detectar. Solo cooperación consciente, mediada por la información y la lógica, respetando la libertad de cada persona. Este modelo no elimina la responsabilidad, la conciencia individual se convierte en la guía principal. El Homo sapiens, liberado del miedo y la dominación, aprende a vivir en armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Las guerras desaparecen, porque la violencia se vuelve innecesaria, las fronteras pierden sentido, porque la cooperación global es más eficiente que la división, los estados desaparecen, porque la autoridad humana ya no tiene función. La tecnodemocracia permite que el progreso tecnológico y científico se utilice para potenciar la libertad, no para controlarla. Cada descubrimiento, cada innovación,
Cada recurso se pone al servicio del bienestar colectivo sin violar la autonomía de nadie. La propiedad privada, la renta básica universal, la educación permanente y la salud preventiva forman el entramado que garantiza la libertad plena de cada individuo. El futuro que propongo no es utópico, sino la consecuencia lógica del desarrollo del Homo sapiens. La especie que aprendió a comprender el universo, a descifrar su código genético y a crear inteligencia artificial, puede ahora comprender su propia organización social. Puede liberarse de siglos de dominación y experimentar, por primera vez en la historia, una sociedad donde la autoridad natural, la ley de la vida, reemplaza a la autoridad humana. La tecnodemocracia es, por tanto, un retorno a la esencia. El individuo libre. La naturaleza como única autoridad. La conciencia como guía moral. La ciencia y la tecnología como herramientas de expansión. En este sistema, cada ser humano se convierte en CEO creador de su propio destino, y la humanidad, en su conjunto, se convierte en un organismo consciente que decide, en tiempo real, su rumbo y su bienestar. El fin del gobierno no significa caos, significa orden natural y armonioso, donde cada acción tiene sentido, cada decisión es reflejo de conciencia y cada vida es respetada como única y valiosa. Si logramos esto, el Homo sapiens habrá alcanzado un estadio de existencia que siempre estuvo latente. Ser, finalmente, la conciencia del cosmos, viviendo libre, responsable y conectado con la totalidad de la naturaleza y del universo. Capítulo 8. El sentido de la existencia y el futuro del Homo sapiens. El Homo sapiens ha recorrido un camino extraordinario, de pequeños grupos de cazadores-recolectores a habitantes de ciudades, usuarios de tecnología cuántica, exploradores del espacio y descubridores del ADN. Pero, a pesar de todos sus logros, la pregunta fundamental persiste: ¿cuál es el sentido de nuestra existencia? La respuesta no se encuentra en la riqueza, ni en la fama, ni en la dominación. Tampoco se encuentra en la obediencia a leyes humanas o dioses inventados. El sentido reside en la conciencia del individuo, en la capacidad de observar, comprender y actuar de manera coherente con la naturaleza y con la libertad propia. Cada ser humano es único, un organismo complejo con 86.000 millones de neuronas, con infinitas conexiones, capaz de imaginar, crear, amar y decidir. Esa singularidad no se repite en el universo conocido. Cada vida es un experimento irrepetible de la naturaleza, una manifestación de la materia que piensa y siente. Nuestro deber, como especie consciente, es respetar esa singularidad, protegerla y potenciarla. La libertad no es un lujo ni un derecho concedido, es la condición natural del ser humano. Y la verdadera ética consiste en permitir que todos los individuos vivan libres, sin violencia, sin coerción y en armonía con la naturaleza y entre sí. La tecnodemocracia, la ciencia, la tecnología y la educación son herramientas para lograrlo. Pero el verdadero cambio comienza en la conciencia. Reconocer que ningún ser humano tiene derecho a dominar a otro. Comprender que el conocimiento debe servir a la libertad, no al control. Entender que la cooperación, la creatividad y la responsabilidad individual son los pilares de la civilización. Si logramos alinear nuestra inteligencia con nuestra conciencia, podremos construir un mundo donde las guerras y la violencia sean recuerdos históricos. Las fronteras y los estados de dominación dejen de existir. Cada persona pueda decidir su camino, participar en la construcción de su sociedad y vivir con dignidad y plenitud. El futuro del Homo sapiens no está en los tronos ni en los parlamentos, sino en la integración de la conciencia, la libertad y la tecnología. Cada uno de nosotros es un centro de decisión, un observador del universo y un CEO creador del futuro. En este horizonte, la especie humana deja de ser un accidente evolutivo lleno de conflictos y se convierte en la conciencia del cosmos, capaz de comprender su lugar, respetar la vida y expandir su conocimiento sin destruir lo que la sostiene. El sentido de nuestra existencia no es imponer, dominar o acumular. Es vivir con conciencia, actuar con libertad y cooperar con la naturaleza y con los demás seres humanos, transformando nuestra inteligencia en sabiduría y nuestro conocimiento en armonía. Y así, finalmente, el Homo sapiens puede ser lo que siempre estuvo destinado a ser, un ser libre, consciente y responsable, viviendo en un mundo donde la autoridad máxima no es humana, sino la ley natural de la vida misma.